damos una muy cálida bienvenida. Esto es Entrevisiones, un ciclo nuevo de guía espiritual para conversaciones que nos ayudan a llevar una vida más consciente. Mi nombre es María José Iribarne y soy una de las 5 co-creadoras de Guía Espiritual. Hoy estamos con Sebastián Alberoni, que en realidad está en Capilla del Monte, Córdoba, Argentina. Sebastián es el creador del sitio Caminos al Ser, es instructor de meditación y facilitador de retiros espirituales. ¿Cómo estás, Sebastián? Hola María José, un gusto, un saludo a toda la audiencia, a todo el equipo, muchas gracias. Muy bien, aquí disfrutando de este día. Disfrutando del día y se ve que estás, justamente ahí está el cerro que estoy viendo, yo disfrutando de ver un poquito un paisaje tan lindo y tan natural, porque claro, estás, ¿cuánto hace que estás viviendo en Capilla? Claro, aclaramos que es un paisaje real, no es virtual. Estamos viviendo aquí desde 2007 y en esta zona desde 2011, 2012, por ahí. Toda una vida. La verdad que un cambio rotundo que hicimos porque antes vivía en Escobar, zona norte, provincia de Buenos Aires, y bueno, feliz de haber hecho el cambio y la verdad que agradecido de poder vivirlo. Sí. Qué bueno, Sebastián, porque en tus, digamos, vamos, en tus comienzos vos sos ingeniero en sistemas, ¿correcto? Sí, entre otras ¿Cómo, cosas. cómo fue? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo, Qué buena cómo, cómo? pregunta. Sí, es una pregunta ideal porque ahí yo siento que empieza todo, lo que es mi camino. A mí me gusta decir mi camino espiritual, que es lo mismo que mi vida, ya no hay una separación, ¿no? Creo que los que vamos transitando estos caminos llega un punto que no separas más, entre, bueno, ahora voy a ser espiritual, ahora no. Eh, en su momento, en 2003, me recibo de ingeniero en sistemas en la UTN, allá en Buenos Aires, mejor promedio, abanderado, bueno, todas las flores, digamos, y estaba trabajando ya para una empresa, una consultora, porque en la UTN te suelen ir a buscar como si fuera el semillero del fútbol, bueno, te suelen ir a buscar para los trabajos, ¿no? Entonces ya hacía unos años que estaba trabajando mientras estudiaba en una consultora. Cuando me recibo, sigo solamente con el trabajo, ¿sí? Y, y ahí me empiezo a preguntar, me empiezo a indagar. Muchos de mis compañeros iban a seguir, ya se notaban enseguida un posgrado, ¿sí? Y yo paré un poco y dije, no, sentí que no. Y me empecé a preguntar ni más ni menos qué sentido tenía la vida. ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Qué sentido tiene haber estudiado esto? ¿Qué sentido tiene el trabajo que hago? Porque a ver, yo era muy jovencito, ya tenía como el sueño del pibe cumplido, digamos, me mandaban como experto a empresas muy grandes, ¿sí? Como programador senior y demás, y bueno. Y aparte me iba bien en el trabajo, lo hacía bien, me gustaba, no es que no, tal vez no me gustaba, no me sentía tan afín al ámbito empresarial en sí, me empecé a dar cuenta de eso de la mano de esta indagación, ¿no? De empezar a preguntarme esto. La cuestión es que tenía mucho tiempo libre porque la UTN, la Universidad Tecnológica Nacional, como sabemos, es exigente y con mucha intensidad de cursada. Entonces, de golpe me quedó mucho tiempo libre, tenía el trabajo full time, pero tenía más tiempo de hacerme esas preguntas, ¿no? Y no se me respondía la pregunta de qué sentido tenía todo. El trabajo, la vida, lo que había estudiado. Se me dio por empezar a leer libros de literatura. Mi madre era profe de literatura. Bueno, le empecé a pedir libros de literatura latinoamericana, ¿no? García Márquez, Sábato, Cortázar. Empecé a leer, eso de alguna manera me empezó a nutrir, porque yo hasta ahí ni siquiera me había puesto mucho a leer. Me empezó a nutrir, pero no me respondía a la pregunta. ¿Sí? También empecé a escuchar otro tipo de música, que la que escuchaba a esa edad, que iba a recitar, y demás. Empecé a escuchar, no sé, Silvio Rodríguez. Es como que, no sé, algo se me despertó adentro que empecé a tomar otros rumbos, pero la pregunta no se me respondía. Hasta que una noche estaba dormido, me fui a dormir, perdón, apenas cerré los ojos, no me dormí, yo me acuerdo así patente que apenas cerré los ojos y me salí del cuerpo. Fue algo rarísimo, yo no tenía ni idea, nunca había leído nada de espiritualidad ni nada de eso. Me salí del cuerpo, vivía en un monoambiente allá en Las Cañitas, en Palermo, ciudad de Buenos Aires, y empecé a
empecé a ir por todos lados en la habitación sin mucho control. Fue medio como cuando inflas un globo y lo soltás y el globo va para cualquier lado, ¿no? Entonces ahí como que me alarmé, digo, ¿qué me está pasando? ¿Qué es esto? Y me asusté. Y de golpe volví al cuerpo. Y me quedé asombradísimo, porque yo estaba seguro que no era un sueño porque apenas había apoyado la cabeza en la almohada, apenas había cerrado los ojos y me pasó. Pasando otras noches y me asustaba, ¿no? Porque no sabía, no tenía ni idea de qué me estaba pasando. Hasta que una noche dije, voy a intentar estar tranquilo. Cuando me pase eso, que era obvio que me iba a pasar de nuevo, voy a tranquilizarme, calmarme y ver qué pasa. Y bueno, así lo hice, y esa calma interna se ve que produjo una calma en ese plano, ¿no? Porque después entendí que era otro plano, y me encuentro de repente flotando en el medio de la habitación, en el centro de la habitación, y miro así y veo mi cuerpo dormido. Y eso fue como muy impactante. Digo, claro, ahí comprendí que no soy el cuerpo, no soy solamente el cuerpo físico. Y ahí empezó toda una indagación, empecé a averiguar de qué se trataba. Un hermano mío que vivía en Escobar, estábamos a 50 kilómetros de distancia, le empezó a pasar lo mismo, siempre estuvimos muy unidos con él, nos empezaba a pasar lo mismo, él vivía en esa casa más grande y me contaba, fui flotando hasta la cocina, cosas así. Empezamos a indagar, haciendo una historia larga muy corta, ¿no? Porque todo esto lo estoy escribiendo en un libro que pronto va a salir, si Dios quiere, si todo se alinea. Y, y bueno, ahí lo cuento con más detalle, ¿no? Pero empezamos a indagar y nos enteramos de que se llamaba viaje astral, ¿sí? Que mucha gente lo intenta practicar durante toda su vida, que supuestamente es algo que cuesta y demás. Pero bueno, a nosotros nos pasaba y yo siento hoy día que fue una apertura, una puerta que se abrió para que iniciemos un camino, ¿sí? Así que bueno, una cosa fue llevando a la otra, aprendimos a meditar, lo tratamos de hacer autodidacta en un principio, no nos salía. Después, bueno, recomendaciones mediante, sincronía mediante, dimos con una maestra muy buena que se llama Sonia Steed, y bueno, con ella nos iniciamos en meditación, ahí inició todo un camino, y la verdad que maravilloso, que continúa al día de hoy, porque el camino siempre sigue expandiéndose, uno siempre está aprendiendo algo nuevo. Una cosa fue llevando a la otra, y la pregunta inicial era entonces cómo fue lo de que estudié ingeniería en sistemas y demás, pero está todo muy unido, ¿no es cierto? Claro. Yo igual, Sebas, lo que te quería preguntar es de estas experiencias fuera del cuerpo, digamos, ¿cómo pasas del miedo a validar esa experiencia, más si era con tu hermano, digamos, porque es importante ver que cuando uno tiene una experiencia, digamos, concreta, que se da cuenta que es una experiencia, ¿cómo se valida eso? ¿Dónde va uno a leer este tipo de cosas para que no quede como una cosa así o en una locura o algo que no sucedió, sino poder validar esa experiencia? Me interesa cómo hicieron ese proceso. Bien, es muy interesante tu pregunta, porque da pie a una historia muy interesante que pasó en el medio de todo eso. Lo que es validación tuvimos muchas, te cuento un par de ejemplos nomás. En una, yo me salí, porque me pasaba habitualmente, me empezó a pasar cotidianamente, y bueno, empecé como a disfrutarlo, ¿no? Una vez me acuerdo que empecé a ir como para abajo, a los departamentos de abajo, pero otra vez me quedé en el centro de la habitación mirando mi cuerpo, simplemente mirándolo, contemplando, y eso, aprendí intuitivamente a estar en calma en ese estado, porque justamente el miedo es lo que te lo suele bloquear, ¿no? Mucha gente le pasa que está dormida y siente todo el cuerpo paralizado y no lo puede mover, la famosa parálisis de sueño. Eso a quién no le sucedió, ¿no? Pasa que ahí la gente en general tiene miedo. Si uno ahí se relaja, se suelta, ahí se puede dar la salida al plano astral. Pero bueno, lo que te quería contar, estaba mirando mi cuerpo y de repente no era más mi cuerpo, era el cuerpo de mi hermano que estaba rodeado por como un halo así de luz dorada. Y yo me quedo contemplándolo. Y después inmediatamente me volví a mi cuerpo. Es como que no controlábamos mucho eso de cuánto tiempo estábamos, todo se daba espontáneo. A la mañana siguiente, desde mi trabajo, yo todavía estaba en la consultora, le mando un email. Le digo, che, me parece que te fui a visitar, y demás. Y otras palabritas que uno se dice con los hermanos, ¿no? Pero me parece que no da a decirlas en la entrevista. Y me llama por teléfono, tenía el teléfono ahí de mi escritorio. En su momento no usábamos WhatsApp, te estoy hablando 2003, por ahí. Y era más email y llamada común de teléfono.
como mucho algún celular aparecía, pero sin nada de esto de hoy día. Me llama y me dice, sí, eras vos. Yo me estaba empezando a salir, estaba sintiendo, porque se siente como una vibración, una estática, a veces puede ser un sonido muy estridente, que también eso a veces le asusta a la gente, ¿no? Pero uno si se entrega a eso, se puede dar la salida. Y me dice, ya me estaba saliendo y veo una luz flotando en mi habitación, eras vos. Y fue como, cosas así nos pasaban. Después otra vez también me fui a dormir una siesta, había ido a visitar a Escobar, a la casa de mis padres. Miré el cielo, estaba totalmente despejado, era un cielo diáfano, hermoso. Me voy a dormir una siestita, me sucede la salida al plano astral y salgo como si fuera un cohete para arriba, y miro hacia abajo y veo la casa y el barrio tipo la visión, las típicas fotos satelitales que ahora estamos más acostumbrados con los GPS, con el Maps y demás, ¿no? Pero se veía todo así como muy de arriba, la casa de mis padres y todo el barrio y las manzanas y todo. Y en eso, mientras observaba eso, así asombrado, empiezan a aparecer nubes con formas como de tiras, así, esas nubes alargaditas y no muy grandes, todo entre mi visión y la casa, ¿no? Y el barrio, y Escobar, digamos. Y en eso vuelvo así como siempre, era como la salida era espontánea, la vuelta era espontánea, yo no lo controlaba. Después, con el tiempo, fui aprendiendo que hay formas de poder llevar todo eso y demás, ¿no? Pero cuando volví, me desperté, porque apenas uno vuelve, al menos lo que nos sucedía a nosotros era que nos despertábamos también físicamente. Entonces, salí afuera a propósito para ver si estaban las nubes y tal cual, estaban las nubes esas que se habían formado mientras yo estaba mirando. Entonces, es sumamente interesante. Con respecto a material, sí, hay mucho para indagar. Hay libros, hay mucha gente que ha escrito, hay gente que ha hecho no solo viajes astrales, sino ya multidimensionales, que se han ido al espacio. No hay limitación. Después comprendí eso, que uno con la intención puede estar donde quiera. Por eso, de repente, como tanta cercanía con este ser que era mi hermano, que es mi hermano, ¿no? Partió hace un tiempo, él está en otro plano, pero la conexión ha seguido, eso es impresionante también, la conexión ha seguido, pero muy latente. Yo se ve que al sentir ese amor tan genuino, fui ahí, viajé 50 kilómetros en un instante, o sea, no hay distancias como tales en ese plano, ¿no? Así que, bueno, sumamente interesante, Majo. Después puedo Claro, recomendar unos libros, los podemos anotar. claro, a lo que me refería, Sebas, es que cuando, digamos, son experiencias que no tiene todo el mundo. Entonces, como suelen ser muchas de las vivencias espirituales o, digamos, experiencias no ordinarias, ¿no? Tanto de conciencia como de cuerpo. Y por eso decía que me interesaba algo que dijiste, que es esta posibilidad de no identificarte con el cuerpo en última instancia, que es algo que tal vez sí todos podemos practicar desde la meditación, por ejemplo, esto de la identidad, despegarla tanto de los pensamientos como de las emociones, como del cuerpo, en tu caso, lo que estás contando. Y quería llevarte justamente a que me hablaras del tipo de meditación que vos enseñás, porque es muy interesante meditación con mantra, pero quisiera que me expliques vos cómo es la meditación que haces y que enseñás. Dale, María José. Sí, un pequeño paréntesis. Esto que parece tan especial o extraordinario, yo creo que todos tenemos la posibilidad de hacerlo. Pasa que nadie nos lo ha enseñado en esta cultura, ¿no es cierto? Tenemos unos potenciales, pero enormes, ilimitados, te diría, pero en general no sabemos porque no nos enseñaron. En nuestro caso se dio espontáneo, yo creo, con un propósito, ¿sí? Tal vez en respuesta a esa pregunta, ¿qué sentido tiene todo? Bueno, arrancá a investigar, ¿no? Y lo uno con lo de la meditación, porque entramos en una página, en aquel momento ni estaba Google, para que te des una idea, creo que lo habíamos buscado por Altavista, y me apareció una página, buscando sobre viajes astrales, porque me entero por una compañera de trabajo, que siempre nos contábamos los sueños y demás, viste que uno tiene esas afinidades, me entero que se llamaba viaje astral, y dice, sí, mi mamá anda con todo eso, pero eso que te pasa se llama viaje astral, ¿no? Claramente no es un sueño. Entonces empezamos a buscar,
y encontramos una página que decía, intentar comprender lo que es un viaje astral. Así de la nada es como tratar de explicarle a un niño de 4 años cómo funciona la arquitectura de una computadora. Y ahí me resonó porque justo había estudiado todo eso, ingeniería en sistemas, y lo que hay que hacer como primer paso es aprender a meditar. Y bueno, y daba una guía de cómo hacerlo, pero ahí es cuando no nos terminaba de salir. Mucha gente le pasa que trata de hacerlo autodidacta y queda medio como pataleando en el aire, por así decirlo, ¿no? Entonces, una cosa llevó a otra. Yo me acuerdo que fui de una osteópata porque me jugaba mucho a la pelota y me vivía esguinzando. Bueno, esa osteópata me resolvió el esguince de por vida, siempre se lo voy a agradecer. Y le conté todo esto que me estaba pasando, ella ya era meditadora y demás, y me recomendó, me acuerdo, 3 teléfonos, 3 personas para aprender, que me enseñen, que nos enseñen a meditar. Y bueno, a mí me resonó, sentí llamarla Sonia Steve, como te dije, y bueno, ahí empezó un camino maravilloso, porque ya el día de la iniciación fuimos con mi hermano, fue mi madre también a hacerlo, también otra persona que no conocíamos, pero quedamos como amigos, y ya la iniciación fue fuertísima, ¿sí? La meditación que aprendimos es la meditación trascendental, que Sonia en su momento se abrió del movimiento. Sonia incluso fue discípula le enseñó directamente en algunas clases Maharishi mismo, que es quien trajo la meditación trascendental a Occidente, que se lo conoce porque le enseñó a meditar hasta a los Beatles, ¿no? Es también maestro de Deepak Chopra, de Ravi Shankar del arte de vivir. Bueno, Sonia también aprendió con él algunas de las instancias. Después ella con los años, con el tiempo, se abrió del movimiento por cuestiones humanas y siguió enseñando, pero le tuvo que cambiar de nombre. Entonces le puso meditación de la conciencia pura, que es lo mismo. Y ella incluso lo enriqueció con distintas técnicas previas y demás, ¿no? Entonces aprendimos eso, que el día de hoy no me lo olvido más, la iniciación, porque fue una experiencia interna muy fuerte, fue como visiones internas muy claras, muy marcadas, como una esfera enorme de luz azul y que se movía. Digo, ¿qué me está pasando? Pero bueno, yo me entregaba a todo. Me explicaban que la clave era entregarse, al menos en esa técnica, ¿no? Entregarse, dejar que todo suceda. Y bueno, ahí continuó, mejor dicho, un camino maravilloso, ¿sí? Mi pareja también aprendió ahí con nosotros, no me acuerdo si ahí o un poquito después, pero no, aprendimos todos juntos. Mi madre fue la que aprendió después. La cuestión es que nos resonó mucho esa técnica, ahí sí sentimos que podíamos meditar, que sentíamos esa profundidad. Esta técnica al menos no se pelea con los pensamientos, que es lo que le pasa a mucha gente. Mucha gente ha tratado de meditar por su cuenta, poniendo la mente en blanco, ¿no? Cerrando los ojos y forzando una mente en blanco. Es muy difícil eso, ¿no? Tenemos esta mente que los maestros han llamado mente de mono, que no para, ¿no? Pensamientos que disparan emociones, que disparan más pensamientos y cosas, y si uno se trata de pelear con eso se puede hacer casi imposible. Con el tiempo puede ser que se dé por sí solo una mente calma y ese disfrute, pero ya sin forzarlo, ¿sí? Como consecuencia de aplicar una técnica, que puede ser esta o puede ser otra, ¿no? A mí nunca me gusta esto de no, esta es la única y la mejor. Le digo en los retiros a la gente, bueno, vos has venido a un retiro, María José, y les digo, si en algún lugar vas y te dicen esta es la verdad y esto es lo único que sirve, salgan corriendo para otro lado, ¿no? Pero bueno, uno transmite lo que a uno le resultó bueno, y que sabe que a otros le resulta. Entonces, en esta técnica es como que nos amigamos con los pensamientos, ¿sí? En vez de pelearnos con ellos. No es que estamos todo el tiempo, los 20 minutos que nos sentamos a meditar, pensando, no se trata de eso, pero los pensamientos los tomamos como parte de la meditación, no como que nos está saliendo mal, al contrario, pueden llegar a ser vistos como una señal de éxito porque tienen que ver con la liberación de estrés, de huellas de estrés, de traumas y demás, o del estrés cotidiano también. Así que con el tiempo, pasaron los años, pasaron muchas cosas en el medio, pero hablando más específicamente de la meditación, Sonia nos invitó a los alumnos más cercanos a hacer un instructorado. ¿Sí? Me dijo a mí, le dijo a varios otros, yo ya estaba aquí, pero lo hice en parte a distancia, a veces iba hasta allá, y bueno, eso fue también hermoso, porque ahí fue un curso intenso, muy lindo, muy enriquecedor, no solo con ella, todos las compañeras, los compañeros de meditadores con los que lo hicimos, y lo coronamos con un retiro en Córdoba, en otro lugar que fue muy lindo también, y bueno, fue hermoso y eso me dio las herramientas para enseñarlo ya más concretamente, porque yo tal vez enseñaba a amigos, a familiares, de forma más informal, ¿sí? Así que
esa fue la raíz de mi aprendizaje, y bueno, y después surgió la meditación Soham, que vos también algo me has comentado de eso. Sí, vos sabés que lo que me resulta muy interesante de la meditación es que hay muchos mitos alrededor de la meditación, ¿viste? Se habla mucho de la mente en blanco. Me parece que justamente quienes practicamos la meditación, la mente en blanco es un concepto que no es así, sino más pienso que tiene que ver con esto que vos decís, la aceptación de los pensamientos que surgen, que vienen de cualquier lado, ¿no es cierto? O sea, es más, me ha pasado estar meditando y reírme a carcajada, porque decís, ¿de dónde salió este pensamiento? No sabés de dónde viene, ¿no? Como que ahí hay una infinidad de cosas que pueden aparecer y que es muy interesante cómo uno trabaja con eso que aparece, porque esto después se lleva a la vida, ¿no? La meditación, digamos, sirve como a veces lo lindo que es la vida cuando es una meditación en movimiento casi, ¿no? Cuando uno puede estar con lo que surge, digamos, ¿no es cierto? Totalmente. Mira, hablando de meditación en movimiento, hace poco me compré una bici mountain bike de esas buenas y entré en ese mundo que es maravilloso también y sentí, digo, esto es meditar en movimiento, porque ayer hicimos una salida por un camino que hay acá en las sierras, camino a San Marcos Sierra, y llegamos, bueno, hasta la mitad del camino, después se nos hizo de noche, pero con un amigo fuimos, es maravilloso. Uno puede meditar todo el tiempo, podemos meditar lavando los platos. ¿Sí? Es como la cuestión de ser el observador en todo caso, ¿no? ¿Cómo es eso del observador? La presencia que observa lo que ocurre dentro mío, que observa los pensamientos, que observa las imágenes que aparecen, que observa las sensaciones, las emociones que se vuelven algo corporal incluso, ¿no? Cuando me angustio puede aparecer una sensación, un nudo acá, el famoso nudo en la garganta. Cuando me embronco me puede aparecer una sensación arriba del ombligo, ¿no? Que es la zona donde se concentran más las emociones, que le llamamos plexo solar. Entonces, esto es muy llevado a la práctica y está genial tu pregunta porque de eso se trata. No se trata de una cosa mística para ver luces adentro, que eso puede pasar como añadidura, no es que ¿no es cierto? Porque se nos puede empezar a abrir la visión interna, un montón de cosas pueden suceder, podemos empezar a tener percepciones de otros planos, pero lo más interesante de esto, y por eso estos maestros como Maharishi y otros lo trajeron a Occidente, es que nos sea útil, nos acompañe en la vida cotidiana. ¿Para qué? Para vivir una experiencia más en paz, más dichosa. No quiere decir que porque medito no me voy a embroncar, no me voy a angustiar. Todo eso, por supuesto, a mí al día de hoy me pasa. Siempre le digo a la gente, porque a veces en los retiros o en los cursos y demás, a algunas personas les gusta ponerte allá arriba. Yo, no, mirá, estamos en la misma. Yo simplemente vengo hace más años haciendo esto y me hace bien, pero yo también me angustio, me embronco, festejo y bueno, pero ¿qué pasa? Uno ya sabe que hay un lugar a donde volver y que el estado natural de ser no es estar abrumado por pensamientos o por angustias o por broncas o por rencores. Lamentablemente hay gente que sí todavía vive así porque no se dio cuenta, porque nadie le enseñó, porque todavía no buscó. Pero lo que sí va pasando a medida que uno va avanzando en el camino es que te das cuenta de que eso es la excepción. Si te pasa, lo aceptás, ¿sí? Pero es la señal, incluso la señal de alarma, como si fuera un reloj despertador, para volver. ¿Volver a dónde? A ese estado de calma, de paz, incluso de dicha, ¿sí? Porque puede aparecer, a mí me gusta usar esa palabra dicha, los hindúes le llamaban Ananda. Ananda significa, viene del sánscrito, dicha de ser. ¿Sí? Es hermoso eso, porque va más allá de felicidad, es como, o podríamos decir una felicidad que brota de adentro y es acausal, o sea, no tiene una causa externa, no es porque, no sé, Argentina salió campeón o lo que sea, te aparece una felicidad genuina, y te digo que es la más duradera, la más real para mí, ¿no? En mi propia experiencia, porque brota de adentro y no entendés, incluso esto que vos decís de empezás a reírte de carcajadas, nos pasaba a veces meditando en los comienzos, con mi hermano, con mi pareja, que empezábamos a reírnos a carcajadas y no sabíamos por qué, pero era una cosa así que brotaba de adentro. Entonces, totalmente, María José, sirve para la vida cotidiana, incluso clínicamente, científicamente, se han hecho estudios extrayendo sangre y todo. Seguramente han oído hablar, o si no les cuento, cuando te diagnostican estrés, es porque te sacan sangre y te miden una hormona, que es el cortisol plasmático, que es segregada por las glándulas suprarrenales, ¿sí? Cuando estamos estresados,
segregamos mucho de esa hormona, entonces cuando te toman sangre, te ven que estás mal, vos vas al médico porque te sentís muy mal, te toman esa muestra, bueno, tenés el cortisol plasmático elevado, te diagnostican, usted tiene estrés, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué se dispara eso? En su momento, en la antigüedad, ¿sí? Nos servía para escaparnos, hablo muy hacia atrás, ¿no? En los orígenes del Homo sapiens y tal vez incluso más atrás, nos servía para escaparnos del tigre, para luchar contra otro clan, ¿sí? Cuando se venía eso, se nos llenaba el cuerpo de esa hormona y estábamos listos ¿para qué? Para huir o para pelear, ¿no es cierto? Para la huida o la batalla. Entonces, ¿qué pasa? Ahora se nos dispara eso por cualquier cosa, por los bocinazos en el medio de la 9 de julio, porque mi jefe me dijo algo que no me gustó, porque el otro porque lo que sea, porque tuve un problema con mi pareja, lo que sea, o sobre todo porque tengo muchas cosas que hacer en el trabajo, pero quiero tenerlas ya terminadas. Estoy acá, pero quiero estar allá. Eso es el origen del estrés también, porque muchos piensan que es hacer muchas cosas. No necesariamente. Uno puede hacer muchas cosas, pero hacerlas estando muy presente, disfrutando cada cosa que hace, y no te vas a estresar así. Lo vas haciendo a medida que lo haces. Haz lo que haces, dice una frase zen. Entonces, ¿qué pasa? Con la meditación se ha comprobado que esos niveles de cortisol plasmático en sangre comienzan a bajar, pero muy concretamente, ¿sí? Eso por nombrar alguna, también baja la concentración de lactato en sangre, que está asociado con neurosis, con ataque de pánico, con depresión y otras cosas. Entonces, se ha medido incluso cómo a nivel químico, ¿no? a nivel composición de sangre, cómo esas cuestiones bajan, y eso es una forma medible, comprobable, de lo que sucede, lo que nos sucede como beneficio, ¿no? Por eso decimos que, más allá de la cuestión mística, de búsqueda espiritual, de la búsqueda de la iluminación y todo eso que tanto se habla y que es sumamente interesante, meditar conviene porque te ayuda a vivir mejor, ¿sí? A estar en paz, básicamente, y a sentirte mejor. Es así, además, Sebas, sabes que estamos viviendo unos tiempos increíbles donde podemos estar hablando de estas cosas y de la meditación como algo que es parte de la vida, como algo insisto, ¿no? Como que es una práctica para encontrar la dicha verdadera y nuestra identidad verdadera y poder desde ahí ir de a poco modificando nuestra vida, haciendo una vida más consciente. Todo parece indicar lo que sucede alrededor, que es un momento para estar lo más conscientes posibles, para estar juntos, para estar hablando de estas cosas y para compartir con los demás esto que estamos hablando. Quería entonces preguntarte también sobre, ya que hablamos tanto de un poco de vocaciones y demás, del tema del propósito, porque entiendo también que ahora que estás por ahí escribiendo y viendo este tema que trabajas mucho, ¿no? El tema del propósito en la vida, que también noto que es algo que está perturbando a la gente. Claro, con un mundo tan en movimiento, tan cambiante, y uno dice, ¿y mi lugar en el mundo cuál es? ¿No? Totalmente, María José. Bueno, también agregando lo que dijiste de la meditación como para ir cerrando ese tema, aunque está todo tan conectado, ¿no? Y esta época donde están pasando cosas tan intensas ha llevado a muchísima gente a indagar hacia adentro y ahí la gente le encuentra otro sentido, ¿verdad? Porque, bueno, no puedo ir afuera, voy hacia adentro. Y ahí encuentran una gran respuesta que tal vez no la habían tenido en toda su vida. Entonces eso es una gran oportunidad, ¿no? Depende, todo lo que sucede depende cómo lo tomamos, ¿sí? Ahí está la clave. Así que, siguiendo con lo que decís, sí, le pasa a muchísima gente, incluso muchos jóvenes que sienten que me dicen, siento que no pertenezco a este mundo, ¿sí? Me ha pasado bueno, una vez me lo hicieron tan claro, la pregunta me la hacían, ya me la habían hecho varias veces, pero una chica lo hizo tan claro que le respondí y fue como, viste cuando respondés algo que sentís que es guiado, que viene de más allá de vos, y dije, esto le voy a pedir permiso a esta chica, va a salir como un artículo. Salió como un artículo y a partir de ahí un montón de gente, sobre todo gente joven, comenzó a escribir comentarios. Esto lo publicamos en Caminos al Ser, ¿no? Y empezó a escribir comentarios diciendo, yo me siento igual, porque la chica había dicho,
yo siento que no pertenezco a este mundo, que no sé qué hago acá, que me llama mucho mirar las estrellas a la noche, no me gusta salir a los boliches, y bueno, y se sentía sola, ¿no? Y ahí, a partir de ahí, un montón de gente, chicos sobre todo googleando, encontraban ese artículo y ponían sus comentarios. Y se empezó a llenar de miles de comentarios y después armamos un grupo de Facebook que se llama Siento que no pertenezco a este mundo, como para que se puedan contener entre sí. Hay cada vez más gente que siente esa cosa de no pertenencia, pero ¿por qué? Sienten que no pertenecen a la sociedad tal como está formada hoy, ¿no? De la cuestión de la superficialidad y demás. Y al margen de eso, aunque, repito, todo está unido, una cosa también que fui haciendo a lo largo del trayecto, que incluyó, bueno, enseñar a meditar, incluye, bueno, lo de los retiros espirituales y demás, es ayudar a la gente mediante sesiones individuales, o también lo hemos hecho con sesiones grupales, a encontrar su propósito. En los retiros también lo hablamos a veces, encontrar su misión, ¿sí? ¿Qué hacer en la vida? Porque todo esto es muy lindo, sí, qué bárbaro todo lo que dice Seba, pero ¿qué hago yo? ¿Qué puedo hacer concreto que me dé ingreso y demás y que tenga que ver con esto o que yo sienta que está alineado con lo que vine a hacer este mundo que por ahí todavía no tengo ni idea qué es, ¿no? Entonces, ahí se pueden hacer procesos sumamente interesantes y sobre todo actualmente estamos enfocando en eso. Me asocié con otro amigo, con quien también hemos compartido mucho del camino y estamos haciendo esas guías, ¿no? De ayudarle a la gente, pero ya más en concreto, bajarlo a un emprendimiento concreto que también le sirva para ese desarrollo como excusa pues, en el camino hacia lograr ese emprendimiento, ese éxito en ese emprendimiento, ese éxito concreto, que sea también una excusa para el desarrollo interno, ¿sí? Así que es sumamente interesante porque es muy, muy claro cómo podemos, mediante todas estas herramientas, dejarnos inspirar, ¿sí? No tiene que salir todo de nuestra mente, ¿no? Como hablábamos hoy, siendo los observadores, no tienen que salir todas las ideas solamente de la cabeza, uno se deja inspirar y suceden las cosas. De hecho, así es como nació Caminos al Ser en parte. Bueno, dijiste algo genial, Sebas, que es, bueno, lo que le pasa a esta chica, ¿no? Del tema de la entrada al camino espiritual, nosotros hablamos siempre del camino espiritual. Una cosa que justamente queremos que no suceda es la soledad en ese camino, porque cuando uno trata de evolucionar o cuando uno tiene experiencias que va integrando justamente a su vida, va integrando cosas que le pasan y siente que está evolucionando y siente que ya los mensajes que están dando vueltas, ya sea de lo que me dicen que me van a hacer feliz, los mandatos que tengo familiares, tenemos tantos mensajes en la cabeza. Y siempre me pareció, incluso por experiencia, que lo que hace que uno pueda persistir en el camino espiritual justamente es la compañía de otros. Por eso yo hablaba de validar antes, ¿no? Validar en el sentido, uno, si está despierto y consciente, valida sus propias experiencias porque sabe lo que le pasa. Pero esto de encontrar los caminantes o de encontrar otra gente que anda por el mismo camino, es un soplo de vida y de amor para quien está perdido en la multitud y dice, ¿yo qué hago acá? Creo que, por lo menos en lo personal, siempre fue uno de los objetivos de querer decirle a la gente, no estás solo en este camino. Hay muchos que vivirán las cosas de una manera u otra, pero tal vez ha llegado el momento, sí, como digo, de hablar de todas estas cosas y de acompañarnos, ¿no es cierto? Totalmente, eso es fundamental, porque lo que le pasa a mucha gente que se siente sola es porque todavía no se dio cuenta de que somos millones y millones y millones teniendo cada vez más interés por estas cuestiones, que ha avanzado mucho. Igual antes era, mismo cuando me comenzó a pasar lo de los viajes astrales, era más cosa rara. Yo se lo contaba, le trataba de contar a mis amigos y me miraban con cara rara. Hoy día ya es muy común que la gente medite o que vas al supermercado y hay libros de espiritualidad. Pero sí, eso es clave, totalmente. Lo de poder sentirse acompañado, poder buscar compañía, poder buscar guía, poder buscar pares con quienes caminar. En definitiva, yo me siento así. Más allá de tener este rol de facilitar y demás, yo siento que vamos caminando juntos con la gente, ya sea que se acerca a los retiros, a los cursos de meditación, lo que sea. No hay una cosa de ponerse arriba, ¿no? Nunca. Y algo que dijiste del camino espiritual, ¿no? De entrar al camino espiritual, me encanta. Y algo, como me gusta verlo a mí, es
que la gente se dé cuenta que la vida misma es camino espiritual, ¿no? Ni siquiera es que, bueno, ahora me voy a volver espiritual, entonces entro a un camino. La vida misma es hacer el clic que es espíritu, es camino espiritual, la experiencia terrenal. Y traigo a colación una frase de un místico religioso de hace varios siglos atrás, Pierre Teilhard de Chardin, que nunca sé si lo pronuncio bien. Él dijo, no somos seres humanos en búsqueda de una experiencia espiritual, somos seres espirituales teniendo una experiencia humana. Fíjate cómo te da vuelta todo, y creo que de eso se trata, ¿no? Reconocer que somos espíritu, que somos seres eternos, que somos energía, en un cuerpo físico, que es lo que a mí me pasó al principio, uy, no soy el cuerpo, ¿no? Reconocer eso y a partir de ahí, ¿para dónde vamos? Y es maravilloso, te cambia la vida, es un viaje de ida, te pueden cambiar muchas cosas, ¿sí? Yo veo mi forma de ser o quien yo era en aquel pasado y veo ahora, digo, parece una vida pasada, como mucho cambio. Si vos me preguntabas quién sos, en aquel entonces te iba a decir ingeniero en sistemas, hincha de River, pescador fanático. Y todo eso siento que se fue. La profesión la resignifiqué con la creación de caminos al ser y demás. Pero, y no es que esté mal ver fútbol ni nada. A mí cuando juega la selección, por ejemplo, ahí un poco, la selección argentina, me engancho, ¿no? Como estas instancias y demás, como que me divierte y es lindo vivir un poco de esa pasión. No es que eso esté mal, pero hay cosas que a veces se te van yendo sin que lo decías. No es porque, bueno, ahora voy a ser espiritual, entonces está mal mirar fútbol y está mal ir a pescar. No, nada que ver. Hay gente, meditadores, que les encanta seguir haciendo esas cosas. A cada persona le puede pegar diferente, digamos, pero en mi caso es como que muchas cosas se fueron yendo, de repente no me interesaron más y nunca más vi un partido o no me interesó más pescar. Cosas raras con las que uno se identificaba, pero muy fuertemente, ¿no es cierto? Estás Entonces, pescando por dentro, por eso. Estás pescando por dentro. y festejando por dentro también, ¿no? Como tal vez uno encuentra tanto esa felicidad interior que yo voy a hacer que mi felicidad dependa de que gane o pierda un equipo de fútbol. No es que esté mal el fútbol, es súper divertido y me gusta jugar, de vez en cuando juego, hacer deportes, todo eso me encanta, pero digo, te va cambiando el eje. Antes la felicidad estaba mucho más agarrada como con ganchitos en el aire o atada con hilitos finitos y dependía del afuera, del equipo, de cómo te tratan o no los demás, del éxito en el mundo concreto, y esa felicidad va mutando hacia algo más genuino, más del interior. Después no quiere decir que esté mal buscar el éxito en lo material, buscar la realización, pero ¿qué pasa? Se busca desde adentro hacia afuera, ya no es de afuera hacia adentro. ¿Sí? Es un cambio de paradigma y el paradigma está cambiando en un montón de aspectos. Para mí estamos viviendo un cambio de paradigma global, general, que eso es muy interesante y también lo tratamos a veces en los cursos que hacemos. Y lo que me encantó, Seba, si no lo quiero dejar pasar porque lo quiero remarcar, es que yo también creo que, digamos, esta cualidad de ser espiritual es un sine qua non, está en todos y eso tiene que permear todo lo demás. Y no que esto sea como una cosa sectaria o de costado. Por eso, eso es tan importante, ¿no? Esto, bueno, yo soy espiritual, todos somos espirituales, por ahí te das cuenta o no, pero digamos, eso está, y está muy bien que digamos todas estas realizaciones y esto de averiguar quiénes somos, que esto también se pueda pasar a todo lo que hacemos en el mundo, que no quede descolgado, esto que estás diciendo, ¿no? Y nos lleva por ahí el último tema para ir cerrando, que es un tema muy preciado para mí, que es esto de integrar, ¿no? ¿Cómo integramos? O sea, vos hablabas de multidimensionalidad, digamos, cuando uno percibe, es consciente de una multidimensionalidad, o también esto de no rechazar, yo sé que vos y Erika, tu pareja, trabajan mucho con esto de integrar todo lo que vivimos en la infancia, porque sabemos que este yo terrenal viene cargado con un montón de emociones, y también se está hablando mucho que no es cuestión de decir todo tiene que ser positivo, sino que lo que está ahí, ¿no es cierto? Todas esas llamadas emociones negativas, que todos sabemos lo que es el miedo, la frustración, abrir la puerta y observar lo que está ahí. O sea, que en última instancia hay todo un trabajo de integración, que te quería, para cerrar un poco, que
que hablaras un poquito de eso, ¿no? ¿Cómo hace uno para integrar toda esta infinita y maravillosa de cosas que conforman la vida, ¿no? Has dicho una palabra clave, o casi te diría la palabra clave, que es integración. Totalmente, totalmente. Sí, hay una frase que, bueno, en Caminos al Ser vamos compartiendo muchas frases diarias. Hay una, creo que es de Ana María Llamazares, que dice, no sé si la voy a citar textual, pero dice, alcanzar la paz o tener un resultado en este camino no es estar libre de tormentas, sino tener la calma para atravesarlas, ¿no? Y incluso las tormentas pueden ser internas, o la claridad para atravesarlas, ¿no? No se trata de librarse de emociones y pensamientos negativos. Van a seguir apareciendo, ¿sí? El tema es cómo los gestionamos. Cómo, no sé, me sucede algo con alguna persona, sigo toda la vida, o esa persona me hace daño, lo que fuere, sigo toda la vida agarrado al rencor, o puedo perdonar internamente, ¿no? Darme cuenta que el perdón comprendido desde un lugar mucho más profundo, no como una cosa de ponerse superior y decir, bueno, yo te perdono a vos que sos inferior, sino como una cuestión de comprender que todo eso surge por las heridas que traemos, justamente vos las nombraste, ¿no? Cuando a veces chocamos con otras personas es porque estamos todos un poco heridos, un poco más, un poco menos, entonces es como que nos tocamos mutuamente esas llagas de las heridas, ¿sí? Y reaccionamos y demás. Entonces, poder comprender profundamente que en todo caso todo eso son programaciones que tenemos, que nos pueden venir de la infancia o quién sabe de cuándo, ancestralmente. Y entonces, una vez un amigo me dijo, porque tuvimos una diferencia, y yo creo que las verdaderas amistades son esas con quienes podés tener una diferencia, o los verdaderos vínculos, son esos con quienes podés tener una, no con los que nunca pasa nada malo, digamos, son con quienes podés tener una diferencia, incluso fuerte, y después comprenderse mutuamente, perdonarse y seguir viaje juntos, ¿no es cierto? O incluso separado, pero sin rencor, sin guardar todo ese veneno, que en definitiva, ¿qué pasa? Ese veneno te envenena a vos. Entonces, ahí creo que está la clave, es decir, del verdadero perdón, comprender que el otro y uno mismo, cuando se dio el conflicto, estuvimos actuando desde programaciones, desde heridas y demás. Y decir, bueno, eso no es parte de lo que somos como humanos, pero no es lo que somos realmente en su totalidad. Entonces, listo, dejemos pasar. Quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿no? ¿Quién no erró en algún momento? Entonces, eso te aliviana un montón la experiencia humana. Y bueno, y de la mano de esto, respondiendo a tu pregunta, lo de integrar, decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué hago con el dolor? Ah, digo frases positivas y trato de que desaparezca, lo reprimo. ¿Qué hago con la ira, con la bronca? Trato de, no, eso no está, eso yo no soy, y lo saco. No, no, no. Ahí también hay un grave error en la espiritualidad, que es reprimir las emociones que tildamos de negativas, ¿no? A veces la ira, la bronca, se puede transformar en energía para el hacer, pero uno tiene que reconocer que está ahí, uno tiene que reconocer. No hace mucho fui a una terapia, porque a mí obviamente también me gusta ir a terapias, que me faciliten a mí, digamos, es muy sano, uno eso lo sigue haciendo toda la vida, ¿no es cierto? Y bueno, fue, entre los ejercicios que me recomendaron, fue escribir un acto psicomágico, que era escribir carta, pero diciendo, sacando todo, pero lo peor de lo peor, con insultos, lo que sea, a las personas o situaciones que uno necesite como abordar, pero sacar todo, todo, todo. Después, bueno, seguía con ciertas dinámicas, ¿no? Y es muy interesante esa dinámica, yo también a veces la utilizo. Y bueno, y el acto final era quemarla literalmente, quemar el papel donde uno escribía. Y todas esas cosas para el subconsciente son sumamente liberadoras. Por ahí uno dice, pero qué pavadas, realmente la mente consciente, si eso servirá para algo, te puedo asegurar que sí. Entonces, y esa es una de las muchas formas. También en su momento, me acuerdo que una mujer, una terapeuta que me ayudó mucho en un momento de mi vida hace varios años, me hizo hacer ejercicio de bioenergética, que era agarrar una raqueta de tenis vieja y sacar toda la bronca pegándole a almohadas arriba de la cama, pero era sacar la furia, así como sacar el dragón, y todo eso es muy necesario hacerlo también, porque si no, ¿qué pasa? A veces son desafíos en el camino espiritual. La gente que es espiritual, que en realidad somos todos, hasta el más escéptico le gusta o no, es un ser espiritual, tienden a reprimir. ¿Y qué pasa? La represión de la ira, de la agresividad, incluso de la angustia, te pueden generar enfermedades psicosomáticas, ¿sí? No elaborar
todas esas cuestiones. Y también es aprender a convivir, que hay cosas que nos duelen, y al día de hoy a mí cosas que me duelen, y es parte del viaje. Mismo las partidas de los seres queridos y demás. No es que no vas a sentir dolor, pero se puede resignificar muchísimo, y eso también es un rol, lo siento muy parte de mi misión, acompañar a la gente en ese sentido, ya sea aceptando la partida de un ser querido o amigándose con la partida propia, María José. Así que sí, la clave es integrar, y algo que digo como para dejar también una herramienta así sencilla, cuando sientas angustia, así sea la angustia más, el dolor más profundo, cuando sientas una bronca que te quema por dentro, cuando sientas todo eso, permitilo, después ves qué haces, pero como primer paso, permitilo y sentilo y atravesalo como si fuera lo más sagrado que podés sentir en ese momento. ¿Sí? Comprendiendo eso, como dijimos hoy, que somos seres espirituales teniendo una experiencia terrenal, ¿sí? Una experiencia que aunque a veces no parezca elegida, y estamos haciendo algo acá, que, y a mi modo de ver y como resultado de ir transitando este camino, traer ese mundo espiritual a este mundo terrenal que a veces pareciera tan caótico y loco, ¿no? Pero ahí todo cobra sentido, cuando unimos espiritualidad y materialidad, ¿sí? No se trata de querer escaparse, ahí también de paso tiro otro tip para que a veces le pasa a la gente que está muy, muy en la espiritualidad. Se meten de lleno en la espiritualidad porque quieren escaparse de este plano, ¿sí? Incluso se vuelven afines a enseñanzas y demás que quieren que se termine el mundo ya y que se lo lleven en una nave o dejar el cuerpo físico lo antes posible, ¿sí? Más vale que, por supuesto que es maravilloso la posibilidad de la iluminación y todo esto que hablan los maestros, que es real y es algo progresivo, realmente es algo que se va sintiendo, no es que no. Pero hay que estar atentos a esa trampa que te hace también, en definitiva, tu cabeza y tus emociones, de querer entrar en la espiritualidad para escaparte del mundo. ¿Qué tal si hacemos al revés? Imbuir una espiritualidad para traerla al mundo, y entonces que sea una experiencia mucho más dichosa, porque la verdad es que ahora estamos acá, no estamos en otro lado. Capaz que sí, a niveles dimensionales estamos en otros lados también, ¿sí? A niveles multidimensionales. Pero ¿qué tal si nos integramos en este punto, ¿sí? En este punto, y hago así a propósito, ¿no? Que es el centro del pecho, que muchos, bueno, le dicen el corazón, es el corazón, el chakra del corazón, ¿no? El centro energético. Y si nos integramos ahí, te puedo asegurar que la experiencia se vuelve totalmente plena, dichosa, maravillosa. No es que no te van a pasar situaciones, pero van a ser una alarma para volver, para aceptar y volver, ¿sí? Y ahí vas a poder también ayudar mucho a los demás. Tan maravilloso, Sebas, todo lo que acabas de decir. Lo que mencionabas, también se está hablando de elevación espiritual, que es esto cuando utilizamos la espiritualidad para evadirnos, lo que acabas de explicar, pero lo más importante es esto de al revés, ¿no? Traer la espiritualidad de este plano. Yo creo que no hay algo más profundo y un deseo una intención tan dichosa que podemos compartir. Yo te agradezco de todo corazón esta conversación y no tengo dudas de que lo que buscamos es tocar a alguien que esté escuchando y que seamos muchos quienes podemos celebrar esta frase de que somos seres espirituales en nuestra experiencia terrenal. Así que nuevamente muchas gracias por este tiempo. Gracias, muchas gracias de corazón a vos, María José. La verdad que maravilloso, hermoso esta interacción. Sé que tanto vos como tus colegas ahí, el equipo de Guía Espiritual, son flor de maestras que también están dando y están ayudando a mucha gente. Desde que nació el proyecto de ustedes, que nos sentimos hermanados con Caminos al Ser, siempre hay algo ahí muy, muy unidos, ¿no? Porque es eso, estamos todos, mientras más vayamos de la mano, mejor. Así que eso, María José, te agradezco de corazón, les agradezco también que se hayan dejado inspirar por su esencia, así como en su momento me ocurrió con Caminos al Ser, que surgió en una meditación, eso no lo llegué a contar, pero te lo digo breve porque es sumamente interesante. Surgió, yo no sabía bien qué hacer porque empecé a dejar las empresas y bueno, estaba buscando como un nuevo rumbo y meditando me aparece la idea de hacer Caminos al Ser, o fíjate, y seguramente ustedes a su manera también habrán tenido la inspiración para crear Guía Espiritual. Y eso, cuánta gente hay desde distintas formas creando, dejándose guiar por eso, ¿no? Y qué mejor forma que unir, como decíamos recién, espíritu y materia, que dejándonos inspirar por eso que somos en esencia para plasmar
cuestiones en el mundo material y que ayuden a la humanidad y a la Tierra a levantar, ¿no? A levantar frecuencia, a salir adelante a todo nivel, no solo la cuestión netamente de conocimiento espiritual, hay tantos ámbitos de ecología, tantas cuestiones que se pueden hacer y que están haciendo falta. Así que bueno, es una invitación a que cada vez más gente se sume a crear lo nuevo que aquí estamos. Así que gracias de corazón a ustedes, a toda la audiencia, ha sido un honor, un placer, y bueno, seguimos en conexión. Muchísimas gracias, Sebas.